yo haciendo el trabajo de un asistente legal. Pero lo que sí es muy importante que tenemos que saber es que la asesora debe de tener conocimiento de todos esos requisitos, de todas esas preguntas que vienen en esos cuestionarios que le van a hacer al cliente para que con anticipación lo puedan ayudar y lo puedan asistir en el momento que se le requiere esa información. Sabemos que en estos casos el tiempo aquí es crucial. Y es una carrera contra el tiempo la que estas familias tienen. Y a veces hay familias que no están preparadas con cosas básicas como recordar dónde han vivido por los últimos 5 años. Les toma 2, 3, 4 días, una semana, a veces tratar de ir a buscar papeles que les indiquen dónde estaban viviendo, cuándo se movieron, de cuándo a cuándo. Y ese es tiempo que se consume, sobre todo cuando sabemos que nuestros clientes están enfrentando un proceso legal. Y el tiempo es valiosísimo en esto. También cómo podemos nosotros como asesores conectarnos con otros proveedores de servicios o activistas que están trabajando en la comunidad, cómo ayudar a nuestra comunidad a que se prepare para que ellos puedan estar listos a tomar reacciones más proactivas, ¿no? Ya preparadas, pensadas y no simplemente reaccionar al instinto que está ocurriendo la situación. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Yo creo que no es algo nuevo que está pasando, ¿no? Sabemos que ha habido siempre detenciones, ha habido redadas, ha habido ocasiones en las que han sido muy sonadas por la mayor cantidad de personas que se están deteniendo, y a veces creemos que si ya no escuchamos esto en las noticias, pudiera ser que, bueno, está todo tranquilo, no está pasando nada, vienen nuevas administraciones y como que se empieza a revolver otra vez todo. Pero la realidad es que las detenciones siempre han ocurrido, ¿no? Siempre ha habido gente que se le ha estado siguiendo, y esta es una parte importante porque a veces cuando decimos el término criminal, están siguiendo criminales. ¿Qué es lo que cabe dentro de ese término criminal? Porque, por ejemplo, yo crucé la frontera indocumentada 2 veces. Una vez que pongo un pie en el territorio de Estados Unidos, entro de esa categoría de criminal, aunque no necesariamente he matado, he traficado drogas o he hecho otros crímenes. Inmediatamente estoy dentro de esa categoría de criminal, y sabemos que tenemos muchos sobrevivientes a los que nosotros servimos, que han sido personas que a lo mejor han sido deportadas alguna vez, a lo mejor fueron detenidas cuando entraron y vuelven a entrar una segunda vez, y eso los pone dentro de esa categoría de criminales peligrosos, ¿no? Y que están siendo buscados. Entonces, la importancia de que estemos alerta y estemos conscientes de que esto no es algo nuevo, que siempre ha estado pasando, que por supuesto hay ocasiones en las que se oye más ruido que otras ocasiones, pero que es algo con lo que sí deberíamos estar al pendiente y estar constantemente, no bajar la guardia, y estar constantemente preparando a los sobrevivientes para eso. Podemos pasar a la que sigue. Sí, podemos pasar a la siguiente slide. Ok. Una vez que entró esta nueva administración, estamos viendo muchos cambios, ¿ok? Sabemos que en enero del 2017, en cuanto entró en poder la nueva administración, se habla de la construcción de un muro en la frontera con México. También se habla, hubo más contrataciones de agentes de inmigración y también más jueces de inmigración para acelerar procesos. ¿Qué quiere decir con esto? En los 2 últimos puntos, que obviamente sabemos que a mucha gente se le están violando sus derechos y ni siquiera se les está dando la oportunidad de tomar un tiempo prudente para que ellos puedan procesar sus casos, sino que son gente que simplemente así como la están agarrando, pues ándale, a sacarla lo más pronto posible, ¿no? Para acelerar esas deportaciones. Ha habido mucho aumento de arrestos y muchas veces esos arrestos están a la discreción de las personas que los están procesando, ¿no?
se están acelerando las deportaciones y la lista de prioridades de deportación ha cambiado, ¿no? Antes a lo mejor sí estaban buscando a alguien que estaba traficando drogas y había más gente a su alrededor. A lo mejor no le ponían tanto atención a la otra persona que estaba ahí porque no estaba en la lista de prioridad, pero ahora eso está cambiando, ¿no? Las categorías en cuanto a qué es criminal, qué no es criminal, que lleva a una urgencia, eso está cambiando demasiado y nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros clientes con los que estamos trabajando se están viendo afectados por estos nuevos cambios que está habiendo. Puede pasar la que sigue, por favor. Les quiero recordar que si en el transcurso de lo que yo estoy hablando ustedes tienen dudas, preguntas o comentarios, siéntanse con la libertad de escribirlos en su caja del chat para que Denise o alguien más me pueda ayudar a ver esas preguntas y podamos irlas contestando a la vez. Vimos que el programa de eliminación del TPS también entró en efecto, que está habiendo muchos cambios con ese programa en este momento, que los líderes y abogados de la comunidad están tratando de hacer ajustes a esos programas, de asegurarse que realmente son justos para las personas, pero es como una moneda al aire, ¿no? No sabemos, no sabemos en realidad cuál va a ser la finalidad de esto. Lo mismo está pasando con los casos inscritos en DACA. Es como esa moneda al aire que estamos esperando. ¿Qué va a pasar con todo ese número grande de jóvenes a los que no sabemos si va a haber una renovación, si va a poder haber un ajuste a su estatus, qué va a pasar con ello? ¿Y qué implica una vez que si se llegara a negar, qué implica la seguridad de esas personas? O sea, esa lista de deportaciones, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces tenemos que darnos cuenta y que no solamente sobrevivientes, ¿no? Muchas veces son nuestros compañeros de trabajo también, muchas veces son nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos, los que en algún dado momento se pueden mirar afectados con las decisiones que se tomen en un futuro con estas propuestas. La actitud de los agentes de inmigración ha cambiado mucho y esto juega un papel bien importante al momento de que se decide si se deporta o no se deporta a una persona. Sabíamos de antemano y creo que no es un secreto, que sabemos que hay muchos agentes de inmigración, jueces de inmigración, que obviamente cuando están haciendo su trabajo respetan la dignidad humana de la persona, ¿no? Y hacen su trabajo, en realidad se enfocan a lo que marca la ley y tratan de hacerlo lo mejor posible, sin ir más allá de, pero también estamos seguros y estamos conscientes y lo hemos visto en muchas magnitudes, que con esta nueva administración se ha abierto una ventana de permiso, ¿no? Para que personas que tienen sus propios prejuicios e ideales anti-inmigrantes se pueden dar la oportunidad sin tener represalias o no tener ese temor de que están haciendo lo incorrecto, de tomar decisiones con respecto a la vida de familias enteras. Mucha gente ha tomado la opción de no lidiar con esto y han decidido firmar sus propias salidas voluntarias sin darse la oportunidad. Gente que no quiere ya lidiar más con el sistema, saben que no regresar a su país no va a ser algo bueno, pero a veces creo que el sentido de resistencia y cansancio y no mirar el final de ese túnel en el que ellos piensan las cosas no mejoran. Lo vimos en la administración pasada, muchos creíamos que había una esperanza en que pudiera haber algún ajuste migratorio, ¿no? Alguna reforma migratoria para tantas familias y no lo hubo. Entra la siguiente administración y las cosas se complican y se ponen más serias para nosotros. Y en realidad, ¿qué implica todo esto para nuestras familias? Es mucho estrés bajo el que ellos viven y mucha gente dice, ya no quiero lidiar con esto. Entonces,
optan por hacer sus salidas voluntarias y muchos de ellos optan por empacar sus cosas y mejor irse de regreso a su país, aunque saben que las cosas allá no son lo más fáciles para ellos. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Se han abierto casos que estaban cerrados y esto está a discreción de las fiscalías que los están procesando. Y es una realidad. Muchas veces podemos pensar, bueno, eso ya había sido procesado, ya había pagado mi tiempo o ya se había perdonado esto, pero la realidad es que muchos de esos casos, y una vez se abrió esa ventana que dejó a discreción de las personas que lo están procesando, si ellos consideran que lo pueden volver a reabrir o no lo van a reabrir. La actitud que han tomado de empoderamiento ha sido muy clara, muy abierta. Han llevado a cabo ciertas medidas que no observábamos antes o anteriormente. Sabíamos antes que se violaban los derechos civiles de las personas, que los agentes al momento de los arrestos violaban esas leyes, ¿no? Si no traes una orden para entrar, si no, pues, revisar mi vehículo. Aquí en Iowa, usualmente hay personas que a veces son detenidas porque tenían una luz de su vehículo fundido, los detuvo la policía, ven que no tiene una licencia, que no tiene una aseguranza. Bueno, pues ha habido a veces que hay oficiales de la policía que lo pasan una vez, dos veces, pero obviamente sabemos que estas personas siempre están manejando sin licencia. Entonces, una vez que ya no hay manera de que se pueden escapar, pues son detenidos. Y una vez que ellos entran al centro de la cárcel local del condado, pues los agentes de inmigración están listos ahí para revisar los apellidos que suenan como latinos y empezar a detener a las personas para hacer extra investigaciones y a poder checar su estatus migratorio. Y cuando en realidad la persona entró por un ticket de no licencia y termina siendo deportado, ¿no? Entonces es importante que estemos al pendiente de eso. Sabemos que las ciudades santuario o las ciudades que se han tratado de ser solidarios con los inmigrantes también están siendo muy cuestionadas y están siendo muy presionadas y no son presiones simples y sencillas, ¿no? Es como el momento que te estoy diciendo que te voy a quitar tus fondos federales porque no estás cediendo a ayudar con nosotros. O sea, son batallas que consumen tiempo y mientras ese tiempo se va consumiendo y los líderes que están a favor de las comunidades inmigrantes y que quieren asegurar que se respeten esos derechos, están tratando de trabajar, mientras ese periodo de tiempo llega, mucha gente están siendo violados sus derechos y están siendo deportados. Y además también que encontramos gente que sí, podríamos estar en una ciudad santuario, pero también gente que no nos quiere ahí. Y esa gente, cómo está actuando personalmente, ¿no? Hace un mes aquí, personas que están buscando su lugar de trabajo, gente de construcción que está buscando su lugar de trabajo, están perdidos en la calle tratando de ubicar la dirección y un vecino llama a la policía, ¿no? Y dice, hay gente sospechosa. Y no necesariamente que fuera gente sospechosa, simplemente los identifica como diferentes inmigrantes latinos y desafortunadamente el sheriff que llegó en respuesta a la llamada también inmediatamente llamó a inmigración para que pudieran detener a esas personas y procesarlas porque estaban en este país indocumentados, cuando eran simples trabajadores que estaban buscando la dirección a donde tenían que ir a trabajar. Y el vecino, en lugar de darles indicaciones de dónde está la dirección, él mismo atraviesa su vehículo, no los deja mover y llama a la policía para que sean detenidos y sean deportados. Entonces nos vamos a encontrar que también enfrentamos ese tipo de retos en la comunidad.
no solamente Iowa, creo que muchos estados. Lamentablemente Iowa pasó una ley también, la SF 480, me parece que es, donde también ahora oficialmente, ¿no? El Senado aprueba y pasa esa ley donde dice la policía tiene que checar o trabajar con inmigración para asegurarnos de que la comunidad está segura. Entonces, sabemos que muchos estados lo están haciendo, están poniendo ese tipo de leyes oficialmente, ese tipo de leyes antiinmigrantes que afectan a nuestra comunidad con el disfraz de que queremos tener comunidades seguras. Podemos cambiar a la que sigue, por favor. Sí, podemos cambiar a la que sigue. Ok. Esto ha abierto un terror en la comunidad porque ha habido ataques de odio, definitivamente, ¿no? Entonces, ya lo vimos tristemente, lo que pasó en Laredo, Texas, lo que está pasando en muchos otros estados donde somos un blanco. Somos un blanco independientemente y esto es algo que yo a veces quisiera que entendieran esas personas latinas, descendientes inmigrantes, que cuando ellos tienen la oportunidad de votar por estas administraciones que tenemos, entiendo que su bolsillo es importante y que están enfocados en su economía, pero quisiera que miraran toda esa pintura completa, ¿no? En el que si yo entro a una tienda, no llevo un letrero que diga yo soy ciudadana, a mí no me dispares, identifica a los que no tienen documentos. Entonces, ¿cómo realmente todo esto está abriendo ese terror en nuestra comunidad, ¿no? Todos esos ataques de odio. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, esta administración es la mejor porque nuestra economía va a mejorar y sí que se vayan las personas que no tienen documentos. Entonces, realmente yo como latina en este país, aunque tenga documentos, también soy afectada. También, y no solamente porque tocan a mi comunidad, sino otra vez no puedo llevar ese letrero, ¿verdad? Que dice, entonces, mis hijos y yo estamos en riesgo también en el momento que cruzamos la calle, en toparnos con esos crímenes de odio, de gente que se siente ahora con más valor, con más permiso de poder realizar estos actos en contra de nuestra comunidad. Oficialmente sabemos que ha habido perdones de esta administración presidencial y a condenas que han sido otorgadas por un juez a representantes de la autoridad que han violado los derechos de los inmigrantes. Y muy específicamente con esto, creo que el alguacil es Alpayo, creo que es su apellido, de Arizona. Entonces vamos a mirar que si la ley dice que él está violando mis derechos y un juez lo está condenando y tú lo estás perdonando, entonces qué alientos o qué esperanza nuestras comunidades tienen. Y que sabemos que somos muy resistentes, pero también nuestras comunidades viven bajo toda esa presión y todo ese estrés. Ha habido la separación de las familias en la frontera. Sabemos que hay muchos niños que están siendo puestos en foster care, que están en centros de detención, familias separadas. Hemos visto niños que han perdido la vida en esos centros de detención y el impacto que esto causa a los demás es un impacto terrible, ¿no? Me ha tocado ver casos en los que papás me dicen, mi niño está preocupado porque vio en las noticias que los niños están encerrados y obviamente esos niños se están identificando como yo también soy latina, mi familia también es latina, a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Entonces, niños que llegan a casa diciendo, hey, detuvieron al papá de mi amiguita, el papá de mi amiguita se quedó sin trabajo,
¿qué podemos hacer? Entonces yo creo que aquí lo más importante es estar listos a escuchar todas esas historias y ponernos a trabajar en mirar de qué manera podemos atender esa situación. Podemos pasar a la que sigue, por favor. En Iowa ha sido tocada con redadas muy fuertes. Postville, Iowa en el 2008, que fue cuando yo empecé a trabajar para Iowa Casa, Marshalltown en diciembre y hace poco en Mount Pleasant en mayo. Y yo quiero que presten atención a estas tres fechas. Es algo psicológico, ¿ok? En mayo es como para debilitar psicológicamente a nuestra comunidad. La de Postville, Iowa, fue precisamente en el fin de semana del día 10 de mayo, en un pueblo muy pequeñito donde fue arrestada casi la mitad de la población, porque la mitad de la población eran inmigrantes y estaban trabajando casi todos en la misma compañía. Entonces, había familias completas trabajando en una misma compañía, en los mismos turnos, en los mismos horarios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imaginen ustedes esos niños, ¿no? Celebrar un día 10 de mayo sin su mamá, ¿sí? O sin el papá, o sin alguno de sus hermanos. En diciembre, yo no voy a generalizar porque obviamente sé que nuestra comunidad es muy diversa y que practican muchas denominaciones de fe, pero para los católicos en ese tiempo, para el día 12 de diciembre, era una manera en la que ellos se conectaban con sus tradiciones, con su cultura, con su fe, era tiempo familiar y eso les conectaba a ellos con su lugar de origen, ¿no? Para celebrar el día del 12 de diciembre dentro de la iglesia. Pues obviamente, y la mayoría de la comunidad que se ubicaba ahí donde fue esa redada eran personas de mexicanas y la mayoría católicas, que obviamente, imaginen ustedes, esa iglesia que se esperaba encontrar esa noche en comunidad unida, en oración, para celebrar sus tradiciones, su cultura, todos en su casa y nadie quiere salir, ¿no? Porque ocurre esta redada y se llevan a bastante gente que pertenecía a esa comunidad. Y entra el caos ahí. Mount Pleasant también fue otra vez un fin de semana del día 10 de mayo y volvemos a mirar otra vez esa táctica emocional de debilitar a nuestra comunidad, que es muy fuerte y muchas veces muy cruel la manera en lo que se hace. Ha habido arrestos también en muchas gasolineras, gente que trabaja en construcción, gente que está trabajando en los yardas, en los jardines. Muchas veces algunos de ellos paran en las gasolinerías para calentar su lonche o comprar una soda, algo. Muchas de estas personas están siendo detenidas en estas gasolinerías. Restaurantes latinos también, y ha habido ocasiones en que la manera en que lo hacen puede ser hasta muy, muy cruel. Llegan los agentes, comen, pagan su cuenta, dan su tip y una vez que ya terminaron de hacer su servicio como cualquier otro cliente, arrestan al mesero, ¿no? Y se lo llevan porque lo estaban buscando a él. Entonces, esto es una manera fuerte de intimidar a nuestra comunidad. Crímenes de odio, ya se los mencioné, y ataques verbales a la comunidad inmigrante. Ha habido muchos reportes de gente que simplemente baja la ventanilla de su carro y grita, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse. Niños en las escuelas también, en el momento de ir a los papás a recoger a sus hijos, las vans de inmigración paradas cerca de los lugares escolares. Entonces, esto es una guerra en contra de nuestra comunidad. Algo que se ha dado mucho aquí en Iowa y lamentablemente algunos representantes políticos, senadores, han utilizado algunos crímenes cometidos por personas indocumentadas en el área para hacer controversia y para hacer campañas políticas, ¿no? Y mandarme esos mensajes negativos de
de la población inmigrante, ¿no? De decir, mira, les estamos diciendo, hay que sacarlos de aquí, este está traficando con drogas, este está cometiendo crímenes y más que nada es promover ese estereotipo general en contra de nuestra comunidad. Muchos de los medios de comunicación, yo creo que eso es otra batalla bien grande, cuando publican estos crímenes, se menciona el estatus migratorio de la persona. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Ok, si me estás dando la información de un crimen, ¿por qué generalmente cada vez que estás hablando de un crimen, por qué no me hablas de la descendencia geográfica de todas las personas que estás dando? ¿Por qué tienes que mencionar cuando se trata de latinos y si son indocumentados o no están indocumentados en este país? Entonces es un reto bien grande. Muchas veces esos medios de comunicación aparentemente nos están ayudando, pero a veces también en la manera en que pasan esa noticia están creando más controversia de la situación. Podemos pasar al que sigue, por favor. Hay un impacto. Y yo en esta parte que quiero me supongo que la mayoría de las que están escuchando ahorita esta información, pues son personas que están trabajando, asesoras, pertenecen a coaliciones, pertenecen a algunas otras agencias de liderazgo que están ayudando a la comunidad. Y la realidad es que esto tiene un impacto personal también. Aquí no solamente es la comunidad, sino también nosotros estamos siendo impactados. Hay un impacto comunitario y hay un impacto en todo el movimiento. ¿Y a qué me refiero con todo el movimiento? Nuestro movimiento también se está revolucionando, ¿no? Porque aquí vamos a mirar que muchas, al menos en Iowa, somos un estado predominantemente blanco. Y en este estado hemos visto que la manera en que nuestras asesoras bilingües proveen esos servicios a la comunidad inmigrante muchas veces es cuestionada y es categorizada como que esto no lo deberíamos de hacer nosotros porque pues no tiene nada que ver con el servicio que da el centro de crisis, ¿no? O esto es una ley migratoria, o esto no tiene que ver con el plan de seguridad que le debemos de dar al cliente. Entonces sí hemos visto que lamentablemente hemos visto directores que no solamente le niegan el acceso a los sobrevivientes y a la comunidad, sino les niegan el acceso a las asesoras para que puedan educarse más en el tema y puedan asistir a los sobrevivientes que lo necesitan. Podemos pasar al que sigue, por favor. ¿Qué hacemos? Ahora ya que observamos toda esta información, pues ¿qué hacemos? ¿No? Pues obviamente sí tenemos mucho trabajo que hacer. El primero que todo, yo les quiero recomendar el cuidado personal de ustedes. Me ha tocado trabajar con muchas asesoras que directamente son afectadas porque son parte de esa comunidad y no solamente son parte de esa comunidad, sino también son descendientes inmigrantes o son inmigrantes también de primera generación, también pudieran estar bajo esos programas de permisos de trabajo temporales, de DACA, alguno de su familia. Entonces es importante que tenemos que evaluar esa situación, no solamente para los sobrevivientes, sino también nosotros como asesores. Podemos pasar al que sigue, por favor. Yo creo que aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que debemos de crear un plan de seguridad dentro de los servicios fundamentales que ofrecemos nosotros como asesores, ¿no? Ese plan de respuesta en el que no solamente te voy a decir que tengas unas llaves y estás lista para salir, cuál es tu acceso, qué te debes de llevar, a dónde debes de ir, a quién debes de llamar, sino también estar preparados qué va a pasar si yo soy una persona indocumentada. Y nosotros sabemos de antemano que la gente tiene derecho a servicios, pero también es una realidad que no necesariamente esos servicios están ahí listos inmediatamente sin cuestionar a la persona. Entonces, a veces ustedes como asesoras tienen que lidiar mucho
batallar mucho y asegurarse que esos servicios están accesibles. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que hablar de un plan de seguridad y que la gente conozca sus derechos y que estemos hablando de su situación de migración es parte de esos servicios fundamentales que damos cuando están creando un plan de seguridad, que realmente sean culturalmente sensitivos, ¿no? Porque podemos decir, se ve bonito en papel, se mira bonito en nuestros panfletos donde decimos proveemos servicios culturalmente sensitivos, pero cuando los llevamos a la práctica, si esto realmente refleja la realidad de lo que estamos diciendo, de lo que es la misión de nuestro centro al momento de dar esos servicios a la comunidad. Y tan simple y tan sencillo, ¿no? Como que a veces proveemos grupos de apoyo y no les podemos proveer cuidado de niños mientras están en el grupo de apoyo. Damos una charla y no tenemos quien cuide a los niños o quien les ayude con el transporte. Que la realidad es que una comunidad en general a lo mejor no tendría que hacer uso de esos servicios extras que nuestra comunidad tiene que hacer. Y otra parte importante, el idioma, ¿no? Si estoy diciendo que te voy a proveer servicios culturalmente sensitivos, quiere decir que el idioma es fundamental. Realmente te voy a dar, y no solamente alguien que hable español, ¿ok? Porque yo hablo muy mal el inglés y muchas veces no entiendo la cultura anglosajona. Entonces yo pudiera hablar español, pero no necesariamente estoy entendiendo realmente la cultura a la que estoy sirviendo. Tenemos que asegurarnos de cubrir necesidades específicas del sobreviviente y es aquí donde entra esa parte importante donde yo siempre les digo que tenemos que escuchar las historias individualmente. Sabemos que las leyes de inmigración son bien complicadas y que va a depender de muchas situaciones específicas, detalles de lo que sucede con esta persona en particular para que se pueda determinar cuáles son los pasos a seguir. Entonces, la importancia de estar alerta, de poder hacer todas esas preguntas y sobre todo crear esa confianza y dejarle saber a la persona el por qué te estoy preguntando esto, por qué es importante que me tengas confianza y me digas si te han detenido, si te han sacado huellas, si te han sacado fotografías, si cuántos hay en la familia, si realmente vas a tener dinero para pagar una fianza o no, todos esos detalles para que uno pueda realmente ayudarles a crear ese plan de acuerdo a sus necesidades. Diseminar servicios desde un lente de justicia social. Y a esto me refiero que, otra vez, nosotros cuando estamos haciendo el trabajo, en general, decimos que ayudamos al sobreviviente, ¿no? Al sobreviviente de abuso sexual, pero ¿qué son todas esas capas de necesidades que tiene ese sobreviviente y cómo se entrelazan todas esas capas que nos llevan a una mejor definición de justicia social? Estamos hablando de tu estatus migratorio, estamos hablando de tu economía, de tu acceso al trabajo, de tu acceso a la salud. Entonces, muchas veces nos enfrascamos únicamente en decir, bueno, sobreviviente de abuso sexual, y si no me menciona el abuso sexual, no hay más nada que puedo hacer, o solamente me voy a enfocar en esta área, cuando hay muchas otras áreas entrelazadas en las que esa persona necesita asistencia de una asesora. Podemos pasar al que sigue. ¿A dónde canalizamos la energía del sobreviviente? Y aquí me gusta, ¿ok? Y les voy a decir por qué. Yo recuerdo cuando yo era indocumentada en este país, prestaba mucha atención a lo que decían los abogados y definitivamente no entendía nada de lo que estaban hablando. Y aparte de que no entendía nada de lo que estaban hablando, ustedes saben, las leyes cambian constantemente. Y otra vez, cada caso es específico. Entonces, muchas veces yo quería aprenderme un término legal o quería aprenderme otro tipo de cosas que realmente toda mi energía estaba siendo desviada a algo con lo que yo tenía que estar lista. Entonces, la importancia de hacerle saber a la gente, sí es importante que sepan
legalmente cuál es su situación, cómo va a funcionar, pero hay algo en lo que ellos se deben de enfocar. Y en lo que ellos se deben de enfocar es en qué hacer antes de que los vayan a detener, antes de una detención, cómo deben de actuar y practicar para el momento que pudieran ser detenidos y cuáles son las expectativas que deben de tener una vez que ellos entran a ese centro de detención. Podemos pasar al que sigue, por favor. Primero que nada hay que enseñarle a la gente que deben tener un abogado y explicarle que los abogados hay, así como los médicos, ¿no? El ginecólogo no tiene nada que ver con el dentista. Lo mismo puede haber muchos abogados ahí que dicen, no, sí, yo hago ley de inmigración, pero si en realidad tienen la capacidad de hacer esa ley de inmigración. Y si mi cliente tiene un récord criminal, entonces voy a necesitar un abogado que no solamente sea un abogado de inmigración, pero que también entienda la ley criminal y que sepa cómo le va a afectar a mi cliente todos estos puntos que hay. A veces hay personas que simplemente son notarios, que ellos puedan entender qué es la diferencia entre un notario o un abogado y una persona certificada para llenar esas formas de inmigración. Entonces es importante que ellos entiendan esas tres diferencias. Explicarles qué es una G28, dónde la encuentran, cómo funciona, para qué la quieren. Y hubo en estas redadas masivas que hubo en Iowa que la familia firmaba la forma G28 y iban los abogados a representarlos al centro de detención y ahí no había nadie con ese nombre. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabían cómo funcionaba esa forma G28 y que era para su beneficio y para que se les representara. Entonces nunca firmaron una. Y cuando entraron al centro de detención, se cambiaron el nombre. Y una vez que su familia firma la G28 por su familiar para que vayan y lo representen, pues ahí no encontraban a la persona. Entonces es importante que la gente sepa cómo funciona eso y que sepan que es gratuita y que no tienen que pagar por ella y que no la tienen que llenar completamente ni ponerle fecha, simplemente tenerla firmada ahí, lista para en un momento de que la puedan necesitar. Explicarle a la gente qué es un poder notarial y cómo funciona, cuáles son las cosas que pueden poner dentro de ese poder notarial, sobre todo si tienen hijos, si tienen propiedades, quién recoge su vehículo, quién va a llevar a sus niños a la escuela y asegurarse de que ese poder notarial sea redactado por una persona que tiene la capacidad para hacerla. Yo le explico a la gente, yo tengo un sello y te puedo firmar un documento, pero lo único que te estoy diciendo con eso es que tú viniste, que yo te vi, que tú me enseñaste una identificación y que yo te lo firmé, pero yo no tengo la capacidad, sobre todo en términos legales, para poder decir que tú quieres, quién te va a cuidar a tus hijos, cómo quieres que te los cuiden, por cuánto tiempo quieres que te los cuide. Son ventanas muy amplias y es muy importante que el vocabulario que se está usando dentro de ese poder notarial realmente refleje lo que la persona realmente quiere que se haga con todas sus propiedades, sus hijos o su cheque, todo lo que esta persona va a dejar encargado a través de ese poder notarial. Podemos pasar al que sigue. Hay documentación que debe ser puesta junta. Yo siempre le digo a las personas, vas a tener que probar tu identidad, quién eres, de dónde eres, y para esto si tienes tus actas de nacimiento, si tienes tus pasaportes, si tienes credenciales que muestren quién eres, es importante que lo tengas todo listo y lo tengas listas y las tengas vigentes. Y la importancia de no solamente los que somos extranjeros, sino también los hijos que tenemos aquí, ¿no? Porque resulta, vamos a decir, por ejemplo, que yo no tengo ninguna opción de ajustar mi estatus migratorio y que tengo hijos menores de edad y que de acuerdo a mi consulta con el abogado, lo más conveniente es que yo firme mi salida voluntaria para que pase menos tiempo detenida y me pueda regresar a mi país. Entonces, una vez que yo estoy detenida y soy regresada a mi país, ¿quién se encarga entonces de tramitar todos esos documentos legales de mis hijos que van a tener que salir del país para reunirse conmigo fuera de aquí?
Además, también sabemos que una vez que yo les recomiendo a la gente, si tienes la oportunidad, tu país te da la oportunidad de hacer una doble ciudadanía para tus hijos que son nacidos aquí, hazlo. ¿Por qué? Porque entonces una vez que si tú te tienes que ir, tus hijos entrarían a tu propio país como también extranjeros y entonces tú tendrías dificultad para meterlos al sistema escolar, para el servicio médico. Entonces, que la gente pueda explorar todas esas opciones de qué realmente significa para ellos. También ha habido personas que han pasado mucho tiempo detenidos en el centro de detención por no haber tenido un pasaporte vigente y lo único que están esperando es el pasaporte para poder ser procesados y deportados. Y no me quiero imaginar lo que es estar ni siquiera un día encerrada en un centro de detención. Entonces, estas personas muchas veces están pasando meses, semanas, meses en ese centro de detención porque no tenían un pasaporte vigente para poder terminar su proceso de deportación. La gente debe tener un plan financiero y aquí yo siempre le digo a la gente que yo sé que viven al día, pero tienen que hacer el propósito de hacer un ahorro. Consultar a un abogado, yo le explico a la gente que a los abogados en cuestiones migratorias no son abogados de oficio. Ellos los tienen que contratar y son cuotas muy grandes. Aparte de que si hay una manera de ajustar su estatus, hay que pagar lo que cuestan las formas para poder hacer su aplicación. Entonces, la gente debe de hacer el propósito de hacer un ahorro. En cuestión de sus propiedades, yo siempre les digo, mantén una lista de todas las propiedades que tienes y sobre todo lo que puede ser canjeado por dinero en efectivo, para que en un momento de emergencia puedas hacer uso de las cosas que tienes. ¿Podemos pasar al que sigue? Sí, tenemos una preguntita, Elizabeth. Están preguntando para qué específicamente se usa una forma G28. La forma... Okay. Incluye un enlace en donde pueden ver la forma actual y luego otro enlace en donde pueden aprender un poco más de cómo se completa una de las formas. Gracias, Denise. Sí, la forma G28 es el documento oficial que utiliza el abogado para entrar a representar a su cliente. Si ese abogado va a un centro de detención o quiere llenar una petición por su cliente y no muestra esa forma firmada por su cliente, no le van a dar acceso a ninguna información. No le va, si va al centro de detención, ni siquiera lo van a dejar entrar porque no lleva esa forma firmada. Entonces, prácticamente es el documento oficial que le abre la puerta al abogado a entrar a representar a su cliente. Y es una forma completamente gratuita. La gente no tiene que pagar por esa forma. Y lo tiene que completar un abogado, ¿verdad? Si la persona, muchos de los casos, a veces la persona y si está en el centro de detención, entonces el abogado se encarga de llenar todos los espacios libres siempre y cuando la forma está firmada por el cliente o la familia del cliente da la información correspondiente. Y esa información básica de nombre, a la dirección, y si está en el centro de detención, pues obviamente se pone en el centro de detención y simplemente le estoy dando permiso a esta persona para que entre a defenderme. Okay. Y estas formas entonces son únicamente en inglés, ¿verdad? Sí. ¿O lo ha visto en español? Sí, no, las formas G28, todas las formas que se utilizan para los formularios migratorios, todo es en inglés. Entonces, por eso es importante que la gente, las asesoras sepan de qué se trata la forma y le puedan explicar a la persona qué es lo que está firmando, por qué lo está firmando, para qué le va a servir si firma ese documento. También están preguntando que si se puede llenar la forma antes de una detención. O sea, me imagino, Nelsie, que está preguntando por medio de si saben que la van a deportar, por ejemplo, si puede llenar la forma anteriormente. ¿Es sobre lo que está preguntando? Sí, me supongo que sí, y la respuesta sería, yo siempre le recomiendo a la gente, únicamente enfócate en firmarla. No necesitas llenarla porque no sabemos cuándo la vas a llenar. ¿Qué tal que si yo la llené
hoy tengo una dirección y la semana que entra me tuve que cambiar, entonces tendría que llenar una nueva forma. Entonces, o si a lo mejor estoy en el centro de detención y no voy a dar una dirección. Entonces, por eso es importante que simplemente que esté firmada y no necesitan ponerle fecha tampoco, solamente firmada, y una vez que esa forma tenga que ser utilizada, entonces se completa el resto de la información. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario sobre esto? Les voy a dar un momentito para que pueden escribir algo sobre el chat, si acaso tienen alguna otra pregunta. Ok, y podemos pasar a la siguiente slide. Ok. Hay documentación importante que tiene que tener la gente lista para aprobar su estadía en este país. Y yo siempre les digo a ellos que correo, recibos, documentos escolares, documentos de sus parroquias, todo lo que tiene su nombre y que tiene una fecha, es importante que ellos lo prueben. Ups, escucho ruido. Ok, yo siempre le digo a la gente que es importante que se aseguren de poner todos esos documentos, todo lo que les estoy mencionando, en un solo lugar, en un solo paquete, en una sola caja, donde ellos consideren que es más apropiado tenerlo. Pero es importante que podamos probar. Si yo dije que estoy aquí desde 1990, entonces una vez que yo lleno un proceso, tengo que probar que estoy aquí desde 1990. Yo le digo a la gente, paga tus impuestos. Es importante, es una manera de probar que, hey, sí estoy aquí, a lo mejor estoy trabajando con documentos que no son reales, pero pago mis impuestos de lo que estoy trabajando. Y eso son pruebas que pueden mostrar que estoy ahí. Mi contrato donde rento, los papeles de la escuela de los niños, citas médicas que muestran toda mi dirección y que muestran un historial de todo del tiempo que yo he estado aquí en este país. Hay aspectos emocionales y familiares que son bien importantes. Para nosotros a veces pudieran parecer que no son indispensables o que no son de aspecto urgente, ¿no? Pero para una mamá, pues obviamente lo más importante en ese momento a lo mejor sería tener cuando menos una fotografía de sus hijos. No lo sabemos. Entonces, cada persona va a ser diferente. ¿Cuáles son esos aspectos emocionales y familiares que a ellos les preocupa tanto y que quieren estar listos para prepararse a enfrentar esa situación? ¿Cómo podemos probar el buen carácter moral? Aquí yo siempre le digo a la gente que este es el país en el que tenemos que probar que somos útiles en algo. Que se registren en sus parroquias, si ellos pertenecen a una comunidad de fe, que hagan un proceso registrándose ahí, que tomen clases de inglés, que participen en la escuela en actividades con sus hijos, que donen sangre, que hagan todo ese tipo de actividades, no importa que solamente los pongan a barrer, ve que barras, y también les doy a saber la diferencia entre la carta que me puede dar mi hermana, que me puede dar mi tía, diciendo que yo soy una buena mamá, que soy una buena hija, al peso que tiene una carta o de una institución de nombre que dice que, hey, esta es una persona productiva en la comunidad. Otra parte importante con referente al buen carácter moral es yo sé que la gente tiene que trabajar en este país y yo se los digo, yo sé que tú tienes que trabajar y que tienes que cumplir lo que te pidan de requisitos para trabajar. No me tienes que decir, yo no lo tengo que saber, pero por favor, hazlo con mucho cuidado. Y es muy diferente cuando yo compro un documento que tiene mi nombre, tiene mi información personal o estoy utilizando el nombre de otras personas. Entonces, eso hace también una diferencia, ¿no? Entonces, el tomar, aquí es donde yo aprovecho a veces para hablar un poquito sobre esos crímenes de violencia doméstica, de abuso sexual, el manejar tomados, ¿cómo vamos a probar que somos personas de buen carácter moral? Pues obviamente tratando de portarnos lo mejor posible y no meternos en dificultades y no estar lastimando a los demás.
Un punto bien importante que a veces nos enfocamos mucho en las personas adultas que van a tomar la acción con respecto a esta situación y estamos dejando de fuera el trauma a los menores, ¿ok? Y a las personas adultas. Sobre todo los niños menores que no entienden qué está pasando, que no alcanzan a ver la magnitud del daño emocional que les puede causar el ser separados de sus padres, el mirar que su papá o su mamá está siendo arrestado o que simplemente ya no llegó a casa o se dio cuenta al menos en la redada de Postville, fue algo muy traumático, parecía de película, de verdad, en un pueblito de menos de 2,000 habitantes y helicópteros y autobuses de inmigración entrando por todas las entradas del pueblo y los niños en la escuela escuchando los helicópteros volando encima. Entonces fue algo muy traumático. ¿Cómo vamos a hacer para poder ayudar a los niños a procesar este trauma? Y sobre todo que preparar a los niños. Es una realidad. Me ha tocado casos de jovencitos que en el fin de semana cruzan la frontera tratando de divertirse con el resto de sus amiguitos y ni siquiera sabían que ellos no podían salir del país y que eran indocumentados hasta cuando intentaron regresar otra vez. Entonces, muchas veces los papás estamos tratando de evitar darles esa información por seguridad y porque no los queremos alarmar y no los queremos asustar, pero la realidad es que tampoco no los estamos preparando a enfrentarse a la situación. Podemos cambiar la lámina, por favor. Todo esto, yo siempre le digo a la gente, lo tienes que preparar antes de que te vayan a detener. ¿Qué tienes que hacer cuando te están deteniendo? Entonces tenemos que practicar con los sobrevivientes cómo van a dejar el miedo, la ansiedad, ¿ok? Porque obviamente tomamos decisiones con el miedo que traemos encima, las emociones, y no necesariamente nos estamos dando el tiempo de procesar qué era lo mejor que deberíamos de haber hecho. A lo mejor en lugar de haber dado vuelta a la derecha, tenía que haber dado vuelta a la izquierda, hubiera sido más seguro. ¿Cuáles son los derechos durante el arresto que ellos tienen? Y sobre todo hacerles saber a la gente que tienen que decir la palabra, quiero ejercer mis derechos de la ley Miranda. ¿Okay? Porque nosotros muchas veces, yo ni siquiera sabía qué quería decir la ley Miranda. Entonces cuando me hacen esa pregunta, oye, ¿sí qué quiere decir esto? Pues no sé, déjame ver. Entonces tenemos que enseñarle a la gente que es su derecho de quedarse callados, de no responder y de que necesitan hablar con su abogado. Entonces la gente debe de saber esa palabra. Quiero ejercer mis derechos de la ley Miranda. ¿Cuál es la información que sí están obligados a responder? La deben de saber. Y aquí la gente debe de saber que lo único que están obligados a responder al momento de la detención es su nombre y su dirección si se las piden. Y aquí yo le digo a la gente, no le mientas a la autoridad, dale tu nombre. Y si te pidió tu dirección, pues dásela. Si no te la pidió, ni la menciones, ni digas nada. Pero es importante que la gente lo debe de practicar. Y les explico también las diferentes tácticas que utilizan los agentes de inmigración. Ellos están haciendo su trabajo, les pagan por detener a la gente y procesarla. Entonces las diferentes tácticas que van a utilizar van a variar y aquí a veces es más peligroso cuando los agentes son amables con la gente. Cuando los agentes son amables con la gente se siente cómoda y piensan que son buenas gentes, no me está tratando tan mal y empiezan a soltar toda la información. Entonces es importante que la gente practique que no debo de decir absolutamente nada más que mi nombre y mi dirección si me la pidió. Podemos pasar al que sigue, por favor. Una vez que ellos entran al centro de... Iba a preguntar algo antes de que sigue con esta siguiente. Esto de lo que están obligados a dar su nombre y su dirección, ¿y están obligados a dar eso aunque no tienen un orden firmado por un juez? Sí. Al momento de la detención, si ya me está deteniendo, yo estoy obligada a darle mi nombre y mi dirección si me la pidió. Y eso aunque... Si acaso llegan a detener a alguien y no tienen un orden firmado por juez, ¿todavía tienen que dar esa información? Si estoy siendo detenida, sí, Denise.
Si solamente me está preguntando si yo soy esa persona, no, no soy. Pero si ya me está deteniendo, estoy obligada a darle mi nombre y mi dirección, si me la pidió. Y solamente eso, ¿verdad? Sí, solamente eso. Y aquí yo le explico a la gente que el momento de la detención puede durar 1, 2 horas, no lo sé, en el tiempo que ellos lo van a hacer. De ahí que viene, entonces viene que me van a llevar al centro de detención. Y ahí entonces es cuando tenemos que preparar a la gente para que continúe manteniendo la calma, porque obviamente y sobre todo si tenemos pequeñitos en casa, pues nos desesperamos. Quisiéramos pronto, haz lo que tengas que hacer y déjame salir para que yo pueda salir de aquí, ¿no? Y reunirme con mis hijos. Entonces, ¿cómo hago para mantener la calma y seguir manteniendo silencio? Yo les explico también a la gente que tienen derecho a hacer una llamada, ¿ok? Y esa llamada muchas veces la gente tiende a hacerla al abogado para que vaya y lo defienda. Y yo siempre le digo a la gente, hey, los abogados siempre están ocupados. La mayoría de las veces ni están en su escritorio o no atienden las llamadas directamente. Busca a esa persona en tu plan a la que tú le vas a hacer esa primera llamada. Esa persona está esperando tu llamada en un caso de emergencia y va a activar tu plan que tú y ellos ya discutieron y lo va a poner en acción. Ser representado por un abogado, la persona tiene el derecho a ser representado por un abogado, a ver un representante del consulado de su país. El consulado mexicano tiene acuerdos con los centros de detención donde puede entrar a asistir a sus compatriotas. Y muchas veces la gente me pregunta y me dice, pero si yo le digo que quiero hablar con el consulado de México, me van a decir que yo soy mexicana. Entonces yo le digo a las personas, hay que entrenarlas que no es lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. Entonces les doy el ejemplo. Por ejemplo, yo le puedo decir, señor, yo sé que aquí está el consulado de México, yo quiero consultar mi caso con ellos. Lo más seguro es que la gente me va a decir, ¿por qué? Si es para los mexicanos, tú eres mexicana. Entonces yo tengo que repetir otra vez mis mismas palabras, practicarlas. Yo sé que ellos están aquí y quiero consultar mi caso con ellos, sin responder, aceptar el sí o no, si soy o no soy. Entonces yo le explico a la gente, él te va a procesar por lo que tú dices y él tiene un determinado tiempo para hacerlo. Entonces es importante que la gente debe de saber que debe de mantener esa presión de ese tiempo. No firmar documentos que ellos no entienden y más si les ofrecen la salida voluntaria, ¿no? Hay a veces que les dan un papel a firmar donde le están dejando saber a la persona sus derechos y la gente se confunde porque dice, no, porque a mí me dijeron que no firmara nada. Entonces es importante que le dejen saber si no lo entienden, hey, no entiendo el papel, dime de qué se trata. Entonces obviamente le van a dar un papel donde le están diciendo, estos son tus derechos, te estamos dejando saber tus derechos, firma el papel. Entonces sí, la persona lo puede firmar, pero no su salida voluntaria sin antes haber consultado con su abogado. Hay atención específica que requieren algunas personas que son detenidas, sobre todo de salud. Si tienen enfermedades crónicas, si van a necesitar su medicamento, es importante que dejen saber esa información a la gente para que la gente pueda recibir la asistencia. Tienen derecho a ver un juez y también tienen derecho a salir bajo razones humanitarias o una fianza si es que califica la persona. Entonces, las razones humanitarias muchas veces van a ser si yo soy mamá soltera y tengo mis hijos solos, si tengo un hijo enfermo y tiene que tener atención, si yo tengo una enfermedad crónica que va a necesitar una asistencia específica o mi familiar, mi hijo tiene una enfermedad crónica que necesita una asistencia específica y solamente lo puedo realizar allá afuera yo con él. Entonces sí hay razones humanitarias, no son nada agradables, pudieran ser muy degradantes para la persona el salir con un grillete y estarse conectando y estarse reportando, pero cuando menos puede tener ese alivio de salir del centro de detención a atender las cosas inmediatas que requiere. Podemos pasar al que sigue, por favor. Sigo adelante, hay una pregunta. Le
pregunta es que si acaso están detenidos mientras que están manejando, que si las otras personas que están en el coche también deben de proveer su nombre y dirección, si es que le preguntan. Si te las preguntan, sí. Muchas veces sí te las van a preguntar. Y aquí es donde entra la primera parte donde les dije que esa discreción muchas veces de los oficiales. Se van a topar con oficiales que no te lo van a preguntar, simplemente van a detener a la persona que estaba conduciendo porque no traía una licencia o porque ya la estaban buscando. Pero va a haber ocasiones en que a lo mejor no tenemos absolutamente nada que ver con la persona, solamente nos dio un aventón a la tienda o algún lugar y posiblemente también nosotros podemos ser detenidos. Y también Catherine nos está preguntando que ellos han escuchado que a veces le dicen que sus derechos y terminan firmando su salida porque confiaron en la traducción. ¿Qué sucede en ese caso? Sí, esa es la parte importante en la que hay que estar preparados cuando tenemos que denunciar asuntos donde están violando nuestros derechos, porque si me estás diciendo que el papel dice que solamente me estás dejando saber mis derechos y es todo lo que me estás dejando saber y me estás cambiando el documento por otro que es mi salida voluntaria, entonces no hay una garantía que puedo ganar la queja o la denuncia, pero lo importante de denunciar que lo están haciendo, si es que lo están haciendo. Y también nos está diciendo Claire que si alguien está detenido, si alguien está en detención por cruzar la frontera o en parada de un tráfico, ellos tienen derechos como tienen, si es que tienen ciudadanía, para tener representación del abogado completamente gratis, si no han cometido una infracción legal o crimen. Ok. Es una pregunta. Sí, aquí yo creo que va a depender, ¿ok? Si estoy dentro del país, no importa que yo no tenga documentos, estoy protegida bajo la Constitución, ¿ok? Tengo mis derechos civiles, no importa que no tenga documentos. Cuando estamos hablando de inmigración, no hay abogados que son abogados de oficio de inmigración. Tienen que ser abogados contratados por mí. Yo tengo que contratar el abogado. Hay algunas instituciones que hacen casos pro bono, como Justicia por Nuestros Vecinos. Aquí tenemos Iowa Legal Aid, también American Friends Service Committee. Hay algunas de esas instituciones que hacen casos pro bono. Pero tienen que checar con esas agencias, saber si califican y obviamente como son agencias pro bono, son agencias que tienen listas largas de espera y muchas de estas agencias sí trabajan con sobrevivientes de abuso sexual que califican para una VAWA, una U-Visa, aunque hayan tenido un récord criminal, el abogado evalúa el caso y mira si hay manera de poder apelar y buscar un perdón sobre esos récords criminales que ellos tengan. Y aquí, en el estado de Texas tenemos a TRALA, que es el Texas Rio Grande Legal Aid, que también ofrecen servicios gratuitos. También hay otras agencias aquí en el estado de Texas, como creo que Raíces también tiene diferentes casos en donde les pueden ayudar legalmente ayudarle con un abogado que también puede hacer el caso, ayudarles lo que es pro bono, también sin costo. Y también hay otra, pero no me acuerdo el nombre ahorita mismo, pero podemos escribir más adelante en el chat para que también pueden ver en dónde pueden recibir esos servicios aquí en el estado de Texas por gratis. También si hay otras preguntas, por favor le pongan en el chat y yo se las pregunto. Ok, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok.
Ok, es importante que como asesores hagamos nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que conectarnos con líderes comunitarios, tenemos que conocerlos, saber quiénes son los que están trabajando con la comunidad. Ha habido muchas ocasiones en que estos líderes comunitarios pueden hacer como un fondo de recursos monetarios para poder pagar esas fianzas que se necesita pagar en un caso de emergencia con familias, o transportar personas si tienen que ir a la corte, si hay que llevar al familiar para que los pueda visitar. Entonces, ¿quiénes son todos esos líderes comunitarios con los que podemos trabajar juntos y mirar cuáles son las necesidades que ellos pueden suplir? Una lista de abogados muy importante, saber quiénes son esos abogados confiables que realmente están haciendo el trabajo que deben hacer, que sabemos que aunque no son económicos, pero que están haciendo lo justo y que están haciendo un buen trabajo con las personas. ¿Cuáles son esos notarios públicos que también están trabajando? Porque aquí hemos visto que a las personas, por hacerles un poder notarial, a veces les están cobrando hasta más de $200 por hacerles un documento de poder notarial, cuando hay notarios que pueden ayudarnos. A veces hemos hecho clínicas legales en las que traemos abogados expertos que dan la asistencia legal, la primera visita de asistencia legal gratuita, y ayudan a redactar esos poderes notariales que requiere la gente, y los notarios firmamos y sellamos ahí, ¿no? Entonces es un conjunto de diferentes líderes de la comunidad para trabajar con eso. Hay bastantes líderes de las comunidades de fe que también abren sus puertas y sus recursos, asistencia inmediata para renta, comida, transporte para las personas que están siendo afectadas, activistas, comunidades de fe que están poniendo mucho trabajo en esto, y también cómo vamos a trabajar con las escuelas, cómo las escuelas tienen que estar listas y atentas a cómo atender a sobre todo esos niños, ¿no? Con esas secuelas de trauma después de la separación, y también cómo responden las escuelas si inmigración está deteniendo a alguien dentro de su plantel educativo. ¿Quiénes son los consulados? ¿Qué ofrecen los consulados de nuestros países? Como les decía, el Consulado de México ha hecho un buen trabajo en hacer esos acuerdos con los centros de detención, pero no necesariamente todos los consulados quiere decir que lo están haciendo. Entonces tenemos que asegurarnos de dónde es mi comunidad con la que estoy trabajando o mi cliente, y cuáles son los recursos que ofrecen los consulados de esos países al que pertenecen mis clientes. Y hacer esas clínicas constantes de conozca sus derechos, ¿no? Donde vamos a informar a la gente de todo este plan, ayudarles a prepararse y a verlo como una parte más de ese plan de seguridad que hacemos con los sobrevivientes. Esto no es algo legal, es que estamos viendo sus necesidades culturales específicas de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo les ayudamos a ellos a crear ese plan completo de seguridad en caso de que se miren afectados por una detención de inmigración? Podemos pasar a la que sigue. Sí, les quería avisar que también por medio del chat box ya incluir los enlaces para Trala y para el otro organización, Lone Star Victims Assistance Project, que también ofrecen servicios gratuitos. Y también nos dicen por medio del chat, nos dice Alma, hola Alma, que también hay que tener cuidado con personas que se hacen pasar por trabajadores o voluntarios benefactores, pero al final se aprovechan de las personas que tienen más necesidad. Que desgraciadamente existe el beneficio propio. Sí. Hay que estar alertas, y es muy cierto, porque muchas de las personas dicen, pues soy abogado, y no lo son.
porque en inglés es algo muy diferente, muy distinto. Sí, y esa es la importancia entonces de cuando yo creo esas conexiones, asegurarme que realmente quiénes son esas personas en la comunidad, esos activistas, comunidades de fe que están trabajando con la gente y si realmente están proveyendo ese servicio para apoyar y ayudar a la comunidad o es simplemente un beneficio propio. Entonces, esos son algunos de los puntos que es importante. Yo sé que esta información está muy a la carrera, que esto es algo que a lo mejor ustedes tienen muchas preguntas o hay que incluir más detalles. Con mucho gusto, por favor, siéntase con la libertad de mandarme un correo electrónico, hacemos una cita telefónica y nos ponemos en contacto para poderles dar detalles más específicos de cómo crear esas clínicas legales y ayudar a la gente a hacer esos planes de seguridad. No sé, tenemos muy pocas gentes, tenemos como unos 24, 25 personas. Entonces, creo que si acaso es que tienen preguntas, puedo marcar el botón de silencio para quitárselas, para que pueden, si se les hace más fácil decir las preguntas en vez de escribirlos por medio de chat, también lo podemos hacer aquí. También me estoy dando cuenta de que las personas que están asistiendo vienen de varios estados, no solamente de Texas. Entonces es muy importante saber las diferencias entre lo que puede hacer o los recursos que están disponibles por medio de diferentes estados. Entonces lo que escribí yo es por el estado de Texas. También algo nos incluyó algo por medio de Illinois. Perdón. Entonces hay que saber cuáles también pertenece a cuál estado. Marita incluyó unos recursos, un enlace también para los que vienen de Pennsylvania, que también es un centro de recursos para inmigrantes. Y ese es algo bien importante y bien necesario, ¿no? De saber quién está en mi comunidad y quién está trabajando en la comunidad y cómo podemos colaborar juntos para asegurarnos de que podemos realmente dar esa asistencia que se necesita a la gente. Creo que a mí este es un tema que me toca muy de cerca, de corazón, después de haber experimentado esas redadas masivas aquí en Iowa. Fue una experiencia muy fuerte en las que algo bueno salió de ahí, que fue el que la comunidad y los activistas y todo pudieran entonces responder, ¿no? Hay una línea telefónica aquí en el estado de Iowa en la que si yo veo que llamar a esta línea para que los activistas se pongan alerta y empiecen a trabajar. Ok. Bueno, algo raro con el sonido. Pero entonces, como les decía, importante de conectarme. El trabajo no lo pueden hacer ustedes solos, ustedes solamente es una parte y la parte de ustedes es motivar a las personas, darles esa confianza que necesitan para que ellos puedan crear ese plan y entonces conectarnos con todos esos activistas que están ahí afuera haciendo ese trabajo y mirar quién va a hacer qué es lo que vamos en el momento de responder a una situación así. Y algo bien importante, por último, que no quiero dejar pasar, creo que no hemos hecho, aquí al menos en Iowa, no hemos hecho buen trabajo en asegurarnos y garantizar que les estamos proveyendo asistencia a los menores que están viéndose afectados por la separación familiar. Lo hemos hablado, pero creo que en el momento que hacemos esas clínicas legales y todo, siempre estamos preocupados por lo legal, por lo práctico, pero hemos estado dejando de fuera, o no, creo que no hemos estado poniendo tanta atención en que, hey,
se nos está olvidando que los niños están siendo afectados y que no estamos poniendo juntos muchos recursos de cómo vamos a asistir a esos niños que están que están sufriendo esto. Una de las maneras en las que localmente aquí en Des Moines se ha hecho para poder asistir a esos niños es crear actividades en las que ellos pueden participar, actividades sanas. Hay una asesora que abrió un grupo de fútbol y creo que se los había mencionado en algunos otros webinares que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Ese club de soccer en el que ellos pueden hacer ejercicio, practicar, crear comunidad, crear confianza, ha sido muy fundamental para asistencia a estos niños. Está preguntando Noemí, ¿cómo podríamos asistir a los menores? Y si le puede dar un ejemplo de poder ayudar. Yo creo que los menores deben de estar incluidos dentro del plan de seguridad. Creo que esas conversaciones tienen que empezar con los papás, en los que los papás les tienen que dejar decir a los niños, exactamente así como el maestro practica las salidas de emergencia en caso de desastres naturales o incendios, los papás también deben de sentarse y platicar con esos niños qué van a hacer ellos, a quién le van a asistir, a quién le pueden pedir ayuda, a quién deben de llamar en un dado caso que se miren afectados por esta situación. Y de ahí conectarnos quiénes son los asesores, psicólogos, terapistas, maestros que están prestando tiempo para asistir a estos niños y asegurarnos que dentro del sistema escolar están siendo atendidos, que dentro de su comunidad de fe también hay alguien que les está prestando atención, que en las actividades extraescolares haya opciones para que ellos puedan sentirse integrados y mitigar un poco la ansiedad y la desesperación que pueden estar sufriendo. Y por supuesto, asistencia profesional con terapistas, psicólogos que les ayuden a ellos a procesar esta información. Sí, también quisiera avisarles que también incluí mi dirección de email. Si acaso necesitan ayuda o apoyo, lo que sea, yo también estoy disponible en el estado de Texas. Si están fuera del estado de Texas, les ayudaré lo mejor que puedo. También les quería avisar que Alma Mann, que viene de Wisconsin, también está disponible. Si hay alguien que está asistiendo por medio de Wisconsin, ella también está disponible para ayudarles si quieren. Y también en el chat box nos dio un recurso Damarí de Pennsylvania, que también cree que Asista es un recurso nacional, que quizás necesitan membresía, pero tal vez podrían usar el enlace que incluyó Damarí para poder informarse más también. Y en la última lámina de esta presentación también viene una lista de recursos nacionales en la que ustedes pueden acceder y encontrar esos servicios que pudieran ser de ayuda inmediata y pueden ayudarlos a conectarse también con otros servicios a nivel nacional y puedan identificar quiénes están en su estado trabajando con esto. También nos está preguntando Gloria dónde puede conseguir la forma G28 y incluí un enlace por medio del chat box. Nada más se tiene que subir por todo el chat para poder conseguir el enlace. Ajá. Y también si quiere hacer Google, nada más el USCIS y Forms y ahí lo encuentra. Y luego Noemí también nos está preguntando, quizás otras personas también están pensando de cómo pueden ver los slides de PowerPoint de este webinar. Sí se lo vamos a enviar nada más después del webinar, nada más tienen que completar la evaluación y entonces sí les mandaremos los slides. Uh-huh. Entonces, pues, ¿tiene otra pregunta? Tiempo, no sé si quisiera adquirir algo más, Elizabeth.
No, solamente muchas gracias, de verdad, tómenlo serio, nuestras comunidades necesitan de su asistencia y yo sé que muchas de ustedes, también a lo mejor necesitan ese vocabulario para poderle vender a nuestros centros la información sin que lo vean como algo político, sino como parte de ese, plan de seguridad que reúne los requisitos culturalmente sensitivos para nuestra comunidad. Si necesitan que sigamos conversando al respecto, siéntanse libre de mandarme un correo electrónico o de llamarme para poder hacerlo. Gracias todos por asistir y si vienen del estado de Texas o tal vez si vienen de otros estados también, si pueden completar la evaluación, nos importará mucho. Y también si pueden incluir qué tan importante es tener este tipo de información en español también. Estamos tratando de crecer nuestra capacidad de tener contenido en español y es muy importante saber de todos ustedes también qué tan importante es para ustedes y para saber que sí hay audiencia. Es muy importante tener información. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y todos estamos disponibles si acaso es que necesiten cualquier ayuda. Elizabeth está dispuesta, también nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Un poco más en línea si acaso tienen una pregunta. Gracias, adiós. Y gracias a usted, Elizabeth. Gracias. ¿Todavía está ahí? Sí, yo sí estoy. Ok. Bueno, yo también estoy. A ver si hay alguna otra pregunta o algo más sobre el chat. Ok. También me puedo quedar unos 5 minutos más para poder mirar si hay alguna pregunta. Sí, unos minutitos más. Qué bueno que me llamó, me mandó el correo, porque si no, yo no hubiera estado. No sé qué pasó, no sé, yo sé que lo tengo en mi calendario, pero está con otra fecha. Va. Posiblemente si lo hablamos y nos pusimos de acuerdo, no lo anoté en mi calendario. No, a lo mejor eso es lo que pasó. Y le iba a mandar ayer, pero dije, no alcancé tiempo. Bueno, siquiera que todo salió bien. Sí, gracias. Muchísimas gracias por estar disponible. No, claro. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Ok. Creo que es todo. Ok, bueno, pues. Solamente hay 13 personas ahora que quedan, entonces no son muchos. Ok, bueno, entonces muchas gracias y cualquier cosa me deja saber. Ok, gracias Elizabeth. Adiós. Adiós, nos vemos.